sacrificio vivo. Como dice el apóstol Pablo, este sacrificio debe ser sacrificio vivo, santo y agradable a Él, ¿no? Entonces, bienvenidos y vamos a continuar. En la página 39, por favor, deme poniendo por allá. Página 39. Listo. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la clase de hoy. Estamos hablando acerca de los niveles de la madurez. ¿Qué tan maduros somos espiritualmente? Para hacer un poco de resumen, hace 15 días habíamos hablado acerca ¿de qué hijo hablamos como parte final? El hijo tecno, o sea, el hijo casi maduro, ¿no? Casi maduro. Bordeando la edad de los 25 bordeando la edad entre los 12, 15, 13 hasta los 25, hasta máximo 35 años. ¿Ya? Porque a los 35 años no es completamente maduro. No es completamente maduro. Por lo tanto, esa edad es conocido como la edad tecno en el griego. Hoy vamos a estar hablando acerca del hijo Telio. Un hijo ya a partir de 35 años en adelante, como hasta los 50 o 45, bordeando esa edad. Ya es una persona madura. Ya es una persona madura. Ya no piensa como un joven, como un adolescente espiritual. Ya está más centrado en las cosas. Ya tiene objetivos claros. Tiene una estabilidad firme. Tiene una identidad ya trazada. Por lo tanto, este hombre ya es maduro. Pero tampoco es anciano. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos que todavía están bordeando la edad entre los 35 a 50 años. Entonces hacemos esta comparativa con la vida espiritual. ¿Cuántos años llevo yo en el Señor? Y eso va a depender de mi madurez. Si yo en mi comportamiento todavía tengo algunas cosas, habíamos hablado en la clase anterior, esa edad es una edad donde los jóvenes, por ejemplo, hablando de la adolescencia, desde los 12, 15 a 35, 25, son jóvenes que no quieren ser corregidos. Buscan la independencia. Papá, déjame hacer lo que yo quiero. Déjeme vivir. Por lo regular, esa edad son independientes o quieren ser independientes. Si usted le reta, dice, yo ya me voy de esta casa. ¿No? ¿Y qué dice el papá? Bueno, si ya puedes cubrir tus gastos, tu ropa, tu comida, tu arriendo, lo que sea, vaya nomás, hijito. Como no puede pagar, bueno, tiene que quedarse. ¿Ya? En muchos de los casos. Entonces, habíamos hablado de eso. Hablamos también acerca son susceptibles al orgullo, ¿no? De esa edad. Los jóvenes son muy orgullosos. ¿Creen saberlo todo? ¿Creen conocerlo todo? Quieren hacerlo solo y el orgullo siempre resalta, ¿ya? Habíamos hablado de eso, como algunas preguntas. ¿Identificas algún tecno aquí? Mire a su lado, ¿hay algún tecno aquí? ¿Soy un tecno? Pregúntese. ¿Soy ese adolescente espiritual? ¿O no? Porque el adolescente por lo natural es rebelde. La rebeldía en el joven. ¿Somos nosotros rebeldes? ¿Hay algún tecno? ¿Nos cuesta someter a la autoridad? No, a mí, los líderes no me tienen que decir nada. ¿No?
Yo vengo cuando quiero, yo hago lo que quiero, a la hora que quiero. Los jóvenes no se quieren someter a la autoridad de los padres. Usted le da permiso hasta cierta hora a su hijo y llega 1 hora, 2 horas después y usted le reclama. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los chicos? Se ponen más enojados, ¿no es cierto? No se puede decir nada. Entonces, hemos tenido estos pensamientos nosotros como adolescentes espirituales. Recuerde que la edad de la adolescencia es una etapa peligrosa. Habíamos hablado de eso. Muchos adolescentes a esa edad se destruyen, buscan el camino, creen que están en lo correcto y a la final, como dice Proverbios 14:12, creen seguir el camino correcto, pero el camino es camino de muerte. Es una edad peligrosa. Y aún la iglesia es una edad peligrosa. Porque los tecnon, como todavía no son maduros espiritualmente, en la edad tecno espiritual es donde muchas iglesias se dividen, se fraccionan. Porque el joven espiritual es entusiasta, es motivador, es orgulloso, tiene carácter y por ahí se rebela contra los líderes y me voy de aquí y hago mi propia iglesia. Entonces, esas cosas han pasado con los jóvenes adolescentes, pero son muy entusiastas en las cosas de Dios. Muy bien, ahora sí, continuamos con lo que toca hoy. El hijo del líder. Vamos a orar para entrar ya en esta clase. Padre, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu presencia en esta congregación, en esta iglesia. Tus hijos e hijas nos hemos reunido para honrar y glorificar tu nombre. Nos hemos reunido, Padre, para escuchar tu palabra, para aprender de ella, sabiendo que tú tienes consejos, tú tienes palabra para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro pensamiento y para cambiar nuestro destino. Amado Dios, guíanos y tu Santo Espíritu sea hablándonos hoy, para que nosotros podamos procurar llegar a la madurez, a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Sé que hay niveles de crecimiento, algunos son niños, otros son bebés, otros son jovencitos, otros alcanzando la madurez, pero Padre, en cada etapa tú seas dándonos sabiduría e inteligencia. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Oramos agradecidos por ello. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Dice así la Escritura. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué les hace ver ese pasaje? ¿Qué les hace pensar ese pasaje? Cuando dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Usted puede hablar muchos temas con sus niños, pero usted puede hablar cosas, temas de relevancia con sus niños. Todavía no, ¿no es cierto? Hay temas que los niños no van a comprender, no van a entender. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La pregunta es, ¿nosotros hemos alcanzado ya la madurez? ¿Somos maduros espiritualmente para entender ciertas cosas? ¿Para entender a Dios mismo? ¿Para entender la doctrina de Cristo? ¿Ya somos maduros? Porque el apóstol Pablo está diciendo eso, que si hablamos es porque ya ustedes son capaces de entender.
ya son personas maduras en la fe. Entonces, ustedes van a ver aquí una generación, ¿no? Y dos generaciones ya. El padre y el hijo que ya es padre también. Ya ha alcanzado una edad. Ya no es un niño, no es un adolescente, ya es padre. Ya es una persona madura. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. El hijo Telio es uno que ha alcanzado madurez espiritual y está listo para que se le confíe autoridad y responsabilidad. Está listo para recibir la herencia del Padre. En la antigüedad, los padres no confiaban nomás su riqueza, sus pertenencias a los hijos que todavía no eran maduros, sino cuando ya han alcanzado la edad. Y acuérdense que el apóstol Pablo a Timoteo le considera todavía joven. ¿Y cuántos años tenía Timoteo? Estaba bordeando los 40 años Timoteo. Y el apóstol Pablo le trata como un joven. Todavía no había alcanzado esa madurez, pero acuérdense que Timoteo ya era un hombre, porque era colaborador de Pablo, y para ser colaborador de Pablo tenía que tener una experiencia o casi como Pablo. Para enviar en una misión, el apóstol Pablo tuvo que pensarlo muy bien y dijo, bueno, ¿a quién envío? Quiero ir, pero no puedo. Quiero ir, pero no puedo llegar. ¿A dónde iba a ir, hermana Yara? ¿A dónde quería ir? Hace poco estudiamos un libro. ¿A dónde quería ir Pablo con tanta ansia? ¿A dónde? Tesalónica. Pablo estaba en Berea, creo. Si mal no recuerdo. Pero quería ir a Tesalónica y no pudo. Entonces, ¿en quién pensó? En Timoteo. Porque era su hermano, era colaborador y era siervo de Dios. Siervo de Dios es alguien que daba su vida o amaba tanto a los hermanos y quería servirlo. Por eso lo considera siervo. ¿Por qué pensó en él? Porque este joven Timoteo ya había alcanzado cierta madurez, pero va bajo la supervisión del apóstol Pablo. Así como fue enviado, tuvo que traer noticias y le dijo, hermano Pablo o apóstol Pablo, Pablito, como quiera haya llamado, con cariño, regresó y contó lo que encontró en la iglesia de Tesalónica. Todavía está subordinado. No está completamente libre Timoteo, a pesar de tener 40 años. Telio. Telio significa maduro, perfeccionado, espiritual. ¿Ya? Es el hijo mayor de entre 25, 35 en adelante hasta 45, 55 años. En la palabra griega, telio. Características de este hombre ya, de este hombre maduro. Número 1, es maduro biológicamente. Ya no es un niño, biológicamente ya es un hombre, ha alcanzado la estatura de un hombre, ya su condición física no es de un jovencito, ya es una persona madura biológicamente. También madurez psicológica. Ya no piensa como un niño, como un joven de 25, 35 años todavía piensa en ir a pelotear con los amigos. No sé si solo son los míos. ¿Ya? Pero todavía piensa en ir a pelotear con sus amigos. ¿Por qué? Porque todavía es joven, ¿no? Todavía es joven. Madurez psicológica, madurez social, socialmente ya tiene
personas alrededor de él, amigos, conocidos, hermanos, y muestra su madurez socialmente. Pero también tiene madurez espiritual. Eso vemos a una persona telio, una persona madura. Este hijo ya puede asumir responsabilidades. Usted ya puede encargarle, usted ya puede decir lo que tiene que hacer y él lo va a hacer porque ya está listo. Porque ya es una persona madura, o sea, perfeccionado espiritualmente. Este joven ya tiene el respaldo del Padre. Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. ¿A qué edad el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia? ¿A quién le dijo eso? ¿A quién? A Jesús. ¿Y cuántos años tenía Jesús? Ya tenía 30 años, ¿no es cierto? No era tampoco un niño, ya era una persona madura, ya una persona que se había perfeccionado. Entonces, nuestro Señor fue reconocido ya que puede asumir responsabilidades. Y con la responsabilidad que empieza Jesús es el predicar el Evangelio para salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces él ya estaba ya podía cumplir esa responsabilidad. Entonces estas fueron las palabras del Padre cuando Jesús fue enviado al ministerio. ¿Cuál es la diferencia entre llamado y ser enviado? ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y ser enviado? ¿Algún hermano? A ver, micrófono, por favor, hermano Eduardo. Por eso es llamado. Ser enviado es de alguna manera supeditado a la voluntad de Dios. Dios te envía. Muy bien. Ok. Entonces, el llamado es cuando el Señor ha dicho, ven, ¿no? Jesucristo llamó a Pedro o a Simón, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Natanael y a todos los discípulos. Dijo, vengan, les llamó y acudieron al llamado de Jesús. Pero después de qué tiempo los envió. Después de qué tiempo los envió a ellos. ¿Qué hizo antes de enviarlos? Los preparó. Nadie que es recién llamado o llegado puede ser enviado. Tiene que tener un tiempo para que pueda ser enviado. Entonces Dios está llamando a todos. El llamado es la invitación que Dios hace, inclusive para que vengan a formar parte de su reino. Pero no todos los llamados también son escogidos. ¿No? ¿Ya? Bueno, no vamos a hablar de escogidos, vamos a hablar de llamado. Entonces el llamado es alguien que Dios ha hecho la invitación de decir, venga. Pero el que ha venido y ha entendido al Señor, bueno, va a ser preparado, va a ser entrenado y llegará el momento en que el Señor les diga, bueno, id y predicad el Evangelio, ¿no es cierto? Eso dijo el Señor. Vayan y prediquen el mensaje del Evangelio. Y bautícenlos. Enséñenlos. Edifíquenlos. ¿Ya estamos nosotros para ser enviados? ¿O estamos en calidad de llamados?
Entonces, una cosa es ser llamado por Dios al ministerio o la obra de Dios, otra cosa es ser enviado por Dios para servirle. ¿Cuándo son enviados? Una vez que hayan madurado. Una vez que ellos ya estén capacitados. Un creyente está listo para ser enviado, a asumir un rol de mayor responsabilidad, incluso para ser enviado. Esa persona tiene que ser fiel, leal y obediencia probada en la iglesia. Cuando ya han encontrado la fidelidad, la lealtad y es aprobada por la iglesia, los pastores que hicieron en Antioquía con Pablo y con Marcos, les llamaron en el libro de Hechos, capítulo 13, les llamaron y dijo, vengan, ¿no? Bueno, ustedes van a ir ahora. Les impusieron las manos y los enviaron a Pablo en su primer viaje misionero. ¿Por qué? Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para Pablo ser enviado? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuántos años pasó Pablo para ser enviado? Dios les llamó en camino al Damasco, acuérdense. Una luz del cielo habló a Pablo y lo dejó ciego. Ahí vemos el llamado. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que sea enviado? ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿Cuál es el proceso de Dios para ser enviados como hijos, telios o hijos maduros? El proceso es, 1, Dios nos llama, 2, Dios nos prepara, 3, Dios nos separa y nos ordena, y 4, Dios nos envía. Ese es el proceso cuando alguien es llamado para ser enviado, o cuando ha sido fiel, cuando ha sido leal, cuando ha sido ya probado su conducta, su enseñanza, su pensamiento, su amor a Dios, su amor a la iglesia, cuando ya ha sido probado por la iglesia, la capacidad, la fidelidad del amor, entonces la iglesia mismo o los líderes de la iglesia dirán, hermano, ¿usted está listo para trabajar y hacer la obra de Dios? Hágalo. Esa es la encomienda que usted tiene. Pero ese es el proceso. El apóstol Pablo fue llamado por Dios y después de 15 años fue enviado. Imagínense, Pablo no es que apenas que llegó al Señor, él ya dijo, anda. ¿Cuántos años pasó? 15 años pasó Pablo antes de ser enviado en su primer viaje misionero. Antes de eso ya, apenas que convirtió, nosotros vemos en Damasco ya hablando de Cristo. El cambio, la confusión de la gente, porque el perseguidor ahora está siendo perseguido. El perseguidor ahora hablando del perseguido, imagínense. Pero ya empieza a dar sus cambios, sus pasos. Luego fue llevado a Arabia, no sabemos a dónde. Fue preparado también y regresó de ahí. Pasaron 15 años en total para que Pablo recién fuese enviado en su viaje misionero. A Jesús le tomó 30 años desde que vino a este mundo para empezar el ministerio. A David le tomó 15 años para tomar posición y ser rey. A Moisés le tomó 40 años. Imagínense, 40 años para recién ponerse al frente del pueblo de Dios. Porque los primeros 40, ¿dónde pasó? No. Los primeros 40 años, ¿dónde pasó? En Egipto, como príncipe. Los siguientes 40 años pasó ¿en dónde? En el desierto, como pastor de ovejas. Y los siguientes 40 años, ¿dónde pasó?
En el desierto también. Pero ¿cómo pasó? Como sacerdote, como líder, como guía del pueblo de Israel. Entonces, miren, 40 años le tomó a Moisés. A veces nosotros ya nos bautizamos 1 año, 2 años, ya quiero ser enviado. Ah, sí, sí, ya estaba en el desierto, ya estaba liderando al pueblo. Sin embargo, se equivocó. Dios le había dicho, háblale a la roca, ¿no? Háblale a la roca y saldrá agua de la roca. Mira, qué orden tan, seguramente para Moisés algo, no sé, no, algo medio, parece medio ridículo, hablarle y que salga agua de la roca. No sé cómo lo tomó, ¿no? Pero andaba frustrado, Moisés estaba frustrado por muchos problemas con el pueblo de Israel, que fue y golpeó la roca. Y Dios se enojó por eso. Le enojó a Dios la desobediencia. La desobediencia. Dios no había dicho golpea la roca. Dios había dicho háblale. En algo tan sencillo, o algo tan sencillo, aparentemente, a Moisés le costó entrar al pueblo de Canaán, sí, a la tierra de Canaán. No entró, solo lo miró de lejos. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Amén. Pero la desobediencia le costó. Si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, también nos puede costar. También nos puede costar. Bueno, Carlos. Buenos días. Cuando empieza el ministerio de Jesús, Jesús llamó a 12 hombres y los preparó por 4 años. 3 años. Por 3 años. Y después durante los 3 años, él iba probando, él iba enviándolos para que vayan adquiriendo cierta experiencia. Después de los 3 años, Jesús se fue y ellos quedaron a cargo del ministerio. En el caso de Pablo, se ve en el capítulo 1 de Gálatas, y después lectura, versículo 11, capítulo 1, verso 11 en adelante. Vamos a ver, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en los tiempos de judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y a quien la asombraba. Y el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Ya?
ahí está. El punto es que ¿cuánto tiempo pasó para ser enviado Pablo? Según el texto, pues 3 años pasó, incluyendo igual que los primeros apóstoles, él pasó a los pies de Jesucristo en la gracia por 3 años. Después de esto regresa y es enviado por la iglesia para asumir ya el ministerio de la predicación. El apóstol Pablo regresa a Jerusalén de Arabia, empieza a involucrarse con la iglesia, pero todavía no es enviado en Jerusalén. Pasaron algunos años más, iba conociendo porque era controversial, conocían a Pablo de otra manera, como un perseguidor, pero pasaron los años, luego de algunos años sube a Antioquía, recién en Antioquía, ya trabajando y colaborando con la iglesia, predicando el mensaje Pablo. Entonces la iglesia ve a Pablo seguramente como el más indicado, el celoso, el amor a Dios, entonces le llama para ser enviado, ¿ya? Entonces no hablo de que Pablo no haya sido llamado, no haya sido preparado, fue preparado, pero a los 15 años ya es enviado en su primer viaje misionero. Bien, características de un hijo maduro. Número 1, sabe oír la voz de Dios. Sabe oír la voz de Dios. ¿Cómo es escuchar la voz de Dios? ¿O cómo es saber oír la voz de Dios? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo podemos nosotros oír la voz de Dios? Porque el hijo maduro sabe oír la voz de Dios. Hermano Rodrigo, ayúdenos. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? ¿O cómo es que Dios se deja escuchar a ese hijo maduro? Gracias, hermano. Buenos días. Creo que una de las formas que nosotros más escuchamos la voz de Dios es cuando vamos a la Escritura. Y lo importante aquí, hermano, es ejecutar lo que Dios nos enseña a través de su palabra en todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que esa es una de las falencias que nosotros tenemos, como dice Santiago, oidores, olvidadizos. De tal manera que creo que esta es la parte que lo que Dios nos enseña a través de su palabra. La primera forma en que Dios nos habla es a través de su palabra. Esa es una de las formas en que Dios nos habla. ¿Habrá otra forma en que Dios nos habla? Dios hablaba por visiones, ¿no? Dios habla a través de nuestras oraciones. Por eso es que nosotros oramos. Recuerden que la oración es la comunicación con Dios. Nosotros hablamos con Él, conversamos con Él. Sueños hoy no tanto. Hoy sueños no. Pero sí Dios habló a través de los sueños. Acuérdense. Dios habló a través de José, un soñador. Dios habló por sueños, sí. Dios, hermanos, a nosotros nos habla por medio de su palabra, su sabiduría a los hijos maduros en la fe, nos habla a través del discernimiento de las cosas que Él nos dice que debemos hacer o obedecer. Dios nos habla a través de nuestra conciencia inclusive, de cómo tenemos que hacer las cosas. En el discernimiento entre el bien y el mal, en lo que es lo bueno, lo que edifica. Pero nosotros debemos aprender a oír la voz de Dios y entenderla. Porque muchas veces, hermanos, oímos la voz de Dios. Todos los días oímos la voz. Pero entendemos. Entendemos lo que Dios nos está diciendo. Porque si no hay un discernimiento de la voz de Dios escudriñada,
No estamos oyendo la voz de Dios. Hay mucha gente que no está en la iglesia, oye la voz de Dios, pero no la discierne, no la entiende. Porque si la entendieran, buscaran a Dios, obedecieran a Dios. Pero como no la entienden, no lo obedecen. Diga, hermano. Ok, muy bien. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo nos recuerda lo que tenemos que decir, nos advierte de las cosas, nos enseña su palabra. Entonces eso es escuchar la voz de Dios. Entonces el hijo maduro, el hijo de Dios sabe oír la voz de Dios. El hijo maduro está muerto al egoísmo, la alabanza y la crítica. A nosotros tan rápido se nos crece el ego, ¿no? Cuando me dicen, hermano Ricardo, gracias, hoy trajo un lindo mensaje, ¿cómo me siento yo? Se me crece el pecho. Nos pasa, podemos caer en eso. Y es por eso que está diciendo que el hijo maduro está muerto. ¿Qué es estar muerto? Esa emoción de sentirse el mejor, de sentirse el que habló bien, el sentirse de que su palabra ha sido lo máximo hoy, está muerto. Toda la honra y toda la gloria es de Dios. Él habló, Él utilizó, Él puso en el hermano Ricardo, hermano Carlos, en cualquier hermano que traiga el mensaje, Él pone palabra. No es nuestra palabra. Pero cuando hay aplausos, muchas veces puede subirnos el ego. Pero para él, Maduro está muerto, el ego, la alabanza y la crítica, porque también hay crítica. ¿Cómo se siente cuando la critican? ¿Se siente a llorar? ¿Se siente triste? No me quieren. Mis hermanos no quieren oírme. A veces nos ponemos así. Pero el maduro no, él tranquilo. Sabe aceptar las cosas, sabe entender, sabe asimilar. Por eso es que habla, está muerto al egoísmo, a la alabanza y a la crítica. Romanos capítulo 8, verso 4. ¿Qué dice Romanos 8, 4? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si ando conforme a la carne, me voy a resentir. Si ando conforme a la carne, voy a subir en mi ego. Voy a querer más aplausos. Y eso no es así, porque no es nuestra palabra. Es maduro y sabio. Otra de las características del hijo Telio es maduro y sabio. Nosotros podemos ser personas de 60, 70 años, 50 años, 55 años. La madurez muchas veces no muestra sabiduría. Pero el Telio es sabio, porque la sabiduría es de Dios, ha adquirido sabiduría. Hay muchas personas que no son sabias. Pueden tener la edad que tengan, pero no es sabio. Sabio es la persona que teme y es fiel al Señor. Esa es una persona sabia. Lleva mucho fruto. Otra de las características del hijo maduro. Lleva mucho fruto. Y debemos preguntarnos. Sí, ¿alguien quiso hablar? Hermana Maribel. Ah, hermano. Sí, hermano, dice en la escritura que el sabio ve mal y se amar. Por favor.
Ujú. Ok, muy bien. Entonces, de sabio, una persona sabia es madura. Lleva mucho fruto. Si yo digo soy maduro espiritualmente, ¿dónde están mis frutos? ¿Cuáles son los frutos de la madurez? Bueno, segundo, frutos de la madurez. Una persona madura debe mostrar frutos. ¿Qué tipo de frutos queremos mostrar? ¿Ya, Manu? ¿Ve, Manu, segundo? Ujú. ¿Ya? Esas características hay en nosotros. Porque si hablamos de la madurez y somos maduros y llevamos fruto, ¿cuáles son los frutos? Según Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tenemos todo eso en nuestra vida. Mostramos ese fruto a los demás. ¿Qué tan paciente soy? Preguntémonos. ¿Muestro el fruto de la paciencia? ¿Qué es paciencia? Mano Guido, ¿qué es paciencia? Ok, me quedo con la palabra control. Me quedo con la palabra control. Paciente es la persona que sabe controlarse, dominio propio, ¿no es cierto? Es la capacidad de tolerancia, dice que es la paciencia. ¿Toleramos circunstancias? ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Si alguien le hace enojar, ¿cómo reacciona? ¿Con tolerancia o con lo mismo? Que a usted le gritan, ¿cómo debe responder? Le grito también. Si alguien me quiere pegar, yo también me pongo. No. Ajá. Eso no es cierto. Es lo normal. El Señor, ¿qué dijo en la ley del talión? Si alguien te pega en la mejilla, ¿qué dice que haga? Muéstrale la otra. ¿Cuánto estamos dispuestos a mostrar la otra mejilla? Nadie, ni la esposa, ni el esposo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, pero la tolerancia es uno de los frutos. ¿Cuán tolerantes somos ante las circunstancias? Entonces, el que ha desarrollado tolerancia en su vida puede decir, bueno, creo que estoy siendo paciente. Eso poniendo uno de los ejemplos, de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Y hay otros frutos. Pero el hijo maduro lleva mucho fruto y debe tener más de la mitad de los frutos del Espíritu Santo en su vida desarrollándose. Conoce su identidad en Cristo.
¿Cuál es nuestra identidad? ¿Conoce la identidad? Ya pasó el tiempo tan rápido. Tan rápido se nos fue el tiempo. Pero creo que recién llevo media hora, hermano. Ah, ya, no, está bien, perdón. Vamos a quedarnos aquí, ya, solo terminamos con identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad? Una persona madura conoce su identidad. Hermano Pablo, ayúdenos. ¿Qué es conocer su identidad en Cristo? Mana Patricia, ayúdenme. ¿Qué es conocer su identidad en Cristo? ¿Ya? ¿Alguien que quiera ayudar? Hermana Caroline, ayúdenos. ¿Qué es conocer su identidad en Cristo? Uh-huh. Ok. Una más, alguien, hermano Arboleda, Henry. ¿Qué es conocer su identidad en Cristo? Bueno, su forma de uno ser, el trabajo, la sociedad, la manera que uno habla, porque si uno va y uno va a una reunión y uno no se ay, bueno, yo les digo, si no te voy a Dios, no se hace nada, Dios, Ok. Bueno. ¿Quién más? Hermana Carmita. Ah, ya, hermana, démosle paso a hermana Carmita. Quiere hablar. Ah, ok. Hermana, atrás, por favor. La última. Cierre, hermano, segundo. Ujú.
Ok, gracias. Entonces, ¿qué es conocer su identidad en Cristo? Es como a nosotros nos pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Bueno, yo me llamo tal, 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 mi padre es tal, mi madre es tal, mis hermanos son tal. Conocemos la identidad, ¿no es cierto? Sé quién soy. Sé quién soy. Y cada quien sabe quién es. Cuando hablamos de identidad en Cristo es una persona madura conoce quién es Él en Dios. Conoce su propósito y su llamado. Sabe cuál es su posición en Dios y no tiene una baja autoestima, sino que ha llegado a conocer su identidad en Cristo Jesús. Una persona que conoce su identidad en Cristo sabe quién es Él en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Sus hijos. ¿Sabemos qué cosa? El propósito de Dios. Hemos sido llamados para servir a Dios. Los hermanos, debemos conocer la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Viendo? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos conoce el mundo a nosotros? Nos conoce como la identidad en Cristo, como cristianos. Nos identificamos, no tanto identificarnos, deberían vernos. Porque ¿qué saco yo diciendo yo soy? Yo soy, yo soy, yo soy. Cuando mis acciones, mis palabras, mis hechos no lo muestran. No soy nada. Diga, hermano. Todos nosotros que somos ya maduros, tenemos que saber, por ejemplo, yo sé, de hoy, en los días espirituales, final del camino, el lugar donde tengo que ir, las rocas mi destino, y saber, por ejemplo, la función que hizo aquí, el don, que Dios me ha dado, con el cual esa es la parte. Cada cristiano maduro aquí en la iglesia, los misericordiosos, los maestros, los evangelistas, los buena fe, o sea, eso debería ayudarnos a identificarnos. Nuestro propósito. Entonces, si sabemos quién es Dios, debemos saber también los propósitos. ¿Para qué hemos sido llamados? No solo somos llamados para estar aquí. Dios tiene un propósito. El llamado es para servir, para ser enviados. Y por lo tanto, no debemos sentir vergüenza. A veces nosotros tenemos temor de identificar. Ay, qué vergüenza que me digan que soy cristiano. ¿No les ha pasado eso? ¿Quién sabe en su barrio, en su colegio, entre los padres de familia que usted es cristiano? Casi nadie, porque tenemos muchas veces vergüenza de identificarnos como. Y a veces debemos tener nuestra autoestima alta, decir, bueno, yo, por la gracia de Dios, yo soy un hijo del Señor. Yo soy cristiano. Predico el Evangelio. Sirvo al Señor en lo que puedo. Pero no debemos sentir vergüenza.
El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Y nosotros debemos tener eso, claro. No sentimos vergüenza de nuestros padres. ¿O alguien se avergüenza de sus padres? No. Yo no siento vergüenza de mi padre, de mi madre. Pero hay jóvenes que se avergüenzan de sus padres. No quieren que les acompañe al colegio, a la escuela. Sienten vergüenza de los padres. A veces nosotros también éramos así. Éramos así. Pero el maduro no hace eso. ¿Quién hace eso? Los adolescentes, los niños. Nosotros no. Entonces, hermanos, hay que tener claro de quiénes somos. Somos hijos. Amén. ¿Algo más, hermano Carlos? Y cuando venían a la iglesia, venían de la Biblia, traían una bolita de papel, una bolita de plástico, para que no vean que es la Biblia. Y bueno, y hasta que una vez confesó de esa familia que los vecinos vieron qué es lo que llevaba y a dónde. Pero alguna y con el tiempo ellos hablaron y fueron de buen testimonio. Pero en algunos nos pasa eso, que escondemos las Biblias en cositas para evitar que nos vean quiénes somos. En el portafolio. Sí. En la mochila. Ya. Bueno, quedamos aquí, hermanos. Entonces hemos visto que las características del hijo maduro es, sabe oír la voz, está muerto el egoísmo, la alabanza y la crítica, es maduro y sabio, lleva mucho fruto y conoce su identidad en Cristo. Dios mediante, continuaremos viendo más acerca de las características la próxima semana. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para salir a descansar un momento. Padre bueno, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos seguir creciendo en el conocimiento. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros también podamos ser esas personas maduras, esos hijos telio, maduros, perfeccionados en ti, Señor, porque todo lo debemos a ti. Padre, a través de tu Hijo, día a día has ido cambiando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y muchos padres seguro estamos en esa lucha, pero confiamos, Padre, en que con el poder de tu Santo Espíritu, nuestra vida cambiará, nuestra mente cambiará conforme a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ese amor que nos tienes y esa inmensa paciencia con nosotros. Seguro, Señor, alcanzaremos a ser. En Cristo Jesús, Padre, te oramos y te damos gracias. Amén. 5 minutos, hermanos, para que descansen. Aprovechen para saludar, tomar agüita. Ya está listo eso ya. No, ya está listo. Sí, ya está aquí. No, 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 ahí está bien. Ya está mejor. De afuera sí se ve que yo. Mejor invite a los que están. Déjame sacar la mano.